Entonces, una vez, y esta es la parte más importante, digamos, estos que vemos ahí en negrito, fueron los dones que a esta persona le salieron manifiestos. Entonces, como ya le salieron manifiestos, ya no pueden ser latentes. ¿Qué es latentes? Los tengo en mi espíritu, los tengo, Dios me los puso, pero todavía no los he desarrollado. La mayoría de las veces suele suceder con los dones espirituales de poder, llamados liberación, interpretación, lengua. Normalmente muchos de esos están ahí, pero también podría ser porque es alguien relativamente nuevo en la iglesia y todavía no ha servido, y entonces tal vez los tenga de alguna manera reflejados o haya habido intermitencias, pero no están desarrollados. Entonces, los que ya taché de manifiestos, no los tomo en cuenta para latentes y escojo los 5 dones más a la derecha de latentes e igual me devuelvo y reviso y entonces digo, bueno, me salió liberación y así con cada uno de estos, ¿verdad? Ya una vez que ya tengo claro que sí lo hice bien, los paso aquí y listo. Como verán, ya en este caso, los dones de arriba no están repetidos abajo. Ese es el ejercicio. Quería como hacer el resumen para que ustedes puedan irse y si hay alguno que ustedes tienen alguna duda, ojalá primero me pregunten y después van y revisan. Ahora, saliéndonos del tema ya entonces no voy a entrar en detalle, yo les pasé en el chat también este resumen. Este es de otro libro, no está en el libro de Peter, pero cuando hicimos la revisión del libro de Peter, Peter lo escribió y yo se lo revisé. Entonces yo le decía, Peter, a mí me parece importante que mantengamos que se haga de manera científica, porque el libro aborda la definición bíblica de los dones, pero no la metodología. Y a mí me parece que si esta metodología se hace bien, no es tan subjetiva, ¿verdad? Porque si alguien me evalúa y yo me evalúo y yo no sé dónde, qué quiere decir la pregunta y me está saliendo científicamente, y si ustedes vieron que diferentes dones tienen pesos diferentes con la misma puntuación, quien elaboró este test hizo una inversión en conocimiento científico para aplicarlo al test. Entonces, a mí me parece que es muy saludable porque, por ejemplo, en otras clases, una vez había una persona que tenía muchos años de iglesia, nunca había llevado el curso de dones y en un momento dado yo le dije a Peter, cuando yo lideraba células y eso, yo le dije, a mí no me parece que haya gente sirviendo que no ha llevado el curso. Y desde entonces se dijo que antes de ir al lanzamiento debían haber llevado el curso y ir al lanzamiento ya sabiendo cuáles eran sus dones, ¿verdad? Y esta persona viene y me dice que ella es apóstol. Y yo digo, ¿de dónde? Tengo años de conocerla y todas las células que ha tenido se le mueren. O sea, a un apóstol no se le muere nada. El apóstol abre iglesias y las células son una forma de abrir iglesia. Entonces, yo le digo a ella que me diga cuáles son las evidencias de que ella tiene una unción apostólica, que me lo demuestre, porque tiene muchos años, que me lo demuestre con hechos, ¿verdad? Yo todavía no negando lo que ella pudiera hacer, porque yo no soy nadie, yo digo, si tiene evidencias, si Dios se lo dijo y todo lo demás, maravilloso. Y le digo yo, ¿cómo sabe usted que es apóstol? Me dice, es que a mí una vez una persona me dio palabra. Yo, no. Hay características que tiene un apóstol, hay dones que tiene un apóstol y así todos los ministerios. No existe una receta mágica porque algunos pueden tener unos dones y otros no, y no todos los que salen aquí necesariamente son, pero deme evidencias. No lo logró, no me dio evidencias y entonces yo le di mis evidencias. Yo le dije, fulanita, usted tiene tal célula y tal célula y tal célula y se le han cerrado. Usted abrió el tal coordinación de mujeres y se le cerró. Usted no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, sin embargo, yo veo sus dones, lo que a usted le salió,
Y es algo que yo sí he visto en usted. Usted es muy buena enseñando, usted tiene don de enseñanza, usted tiene don de conocimiento, tiene don de sabiduría. Para mí puede ser que usted más bien sea maestra y tenga don apostólico, que es muy diferente, pero su llamado no es apóstol, su llamado se iba a ir de la iglesia, porque yo le dije eso, yo le dije, vea, a mí no, yo no gano ni pierdo nada, si usted quiere, sirva en eso, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si usted sirve en algo que no es su llamado, tarde o temprano usted se va a reventar, porque no es lo suyo. A una persona la pusieron a servir de pastor de jóvenes siendo evangelista, no les tenía paciencia, se le fue mucha gente porque no tenía el don para hablar con las personas, para darles consejería, hasta que un día lo ubicaron donde era, que tenía que ser evangelista. Entonces, cuando empezó a servir en su área, él estaba feliz y los demás estaban felices también, porque cuando uno sirve en algo que no es el llamado de uno, no solo uno sufre, sufren los demás, porque en esa época yo era coordinadora de células de jóvenes y de adultos y las mamás llegaban y querían hablar conmigo porque los jóvenes estaban haciendo un montón de loqueras y él decía, uy, no, yo no quiero hablar con esa señora. Con los muchachos no les tenía paciencia. Yo decía, y es el pastor de... Entonces, tarde o temprano se revienta, tarde o temprano se le va a la gente y así con cualquier llamado. Entonces, haciendo un repaso rápido, porque no voy a entrar en detalles, porque esta parte no es del curso, era del curso anterior, existen, ay, qué tonta, creo que no lo pasé, vamos a ver si no lo pasé, abrí la que me... Profe, disculpe, vieras que yo tengo una duda. Ajá, Es que usted dice que los manifiestos no se pueden repetir en los latentes, ¿correcto? pero usted me ayudó con esa parte y en los manifiestos me está repitiendo uno en latentes. Tenemos que corregirlo. Entonces, porque me acuerdo que algunos, ayer como a las 10 de la noche, me decían, pero es que ese que usted me sacó y está repetido, y yo dije, tiene toda la razón, mañana lo vemos porque estoy muy cansada. Entonces, puede ser que en el cansancio, y de verdad, y no es por justificarme, pero yo estoy llevando también 3 mentorías, 3 cursos, también tengo que hacer tareas, también el sábado tuve que enseñar en la iglesia, entonces de ahí sacar una prédica también tiene su tiempo, más trabajo de 7 a 5 de la tarde, entonces para yo poder hacer todo lo que estaba haciendo, me levanto a las 3 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Entonces, perdón, porque más de uno también me mandó las tareas tarde, entonces para tenerlo hoy tuve que hacer mucho esfuerzo. Entonces, se vale que lo revisemos. Y si a cualquiera le revisé algo malo, igual me lo dicen. Bueno, entonces, esto es del curso anterior y se basa en el libro de Christian Schwab, que dice que existen 3 colores del ministerio. En el libro de Peter hablamos de esto, los mencionamos, pero no entramos en el detalle, nada más se dice que se haga el test de este libro. Este habla de 3 dimensiones, o sea que tenemos dones que fluyen en la naturalidad de un Dios creador. Entonces, fluyen en las 3 dimensiones: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del Dios creador, hablamos de la sabiduría de Dios que hizo la creación, por eso es verde. Cuando hablamos de los dones de Dios Hijo, hablamos de Jesús, que murió en una cruz, derramó hasta su última gota y por ende su nivel de compromiso llegó hasta morir por nosotros, por eso es rojo. Y Dios Espíritu Santo, que tiene que ver con los temas de poder. Todos los 30 dones son de poder, pero especialmente los dones del Espíritu Santo son muy, que cualquiera no puede decir que los tiene. O sea, usted puede no saber de organización y con conocimiento, o sea, estudiando un libro, usted aprende a organizar, aunque no tenga el don, pero usted no puede sacar un demonio si usted el Espíritu Santo no actúa a través de eso. O sea, hay dones que usted puede desarrollar con conocimiento y hay dones que son sencillamente Dios dándote el poder para hacerlos. Los 30 son de poder, los 30 tienen que ver con Dios, pero unos se pueden adquirir, por decirlo de alguna manera.
Y esas tres dimensiones se ven aquí reflejadas. Vemos a Dios en el centro como el todo, a Dios creador, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Los verdes son sabiduría, los rojos compromiso, y por eso 4 de los 5 ministerios están en los dones de compromiso: evangelismo, apóstol, maestro y pastor. Entonces, solo profecía está en el lado del área azul. Y todos tienen que ver con dones que dan poder para hacer cualquiera, o sea, igual, organización, creatividad artística, cualquiera de trabajo manual, siguen siendo dones y dones del Espíritu Santo, que Él es el que me da el poder, y si Él quisiera, digamos, me los quita entre comillas, porque la palabra dice que los dones son irrefutables, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, dependiendo de lo que yo haga y cómo yo tenga mi relación con Dios y qué tan a veces cosas que no son adecuadas esté haciendo, Dios podría como ponerme a dormir un don. No es que me lo quita, pero está ahí como dormido, por decirlo de alguna manera. Entonces, en las áreas verdes también existen 3 dimensiones, que son los dones de necesidad social, los dones de potencial creativo, los dones de mente humana, y ahí vienen los dones: generosidad, hospitalidad, misericordia, pobreza, creatividad artística, trabajo manual, música, conocimiento, organización y sabiduría. Esos son del área verde. No voy a entrar a verlos todos, solo voy a hablar algunos mencionados, y si usted tiene dudas se va y los busca. Pobreza voluntaria. Usted dirá, ¿quién quiere ser pobre voluntariamente? Eso es un don muy necesario para cuando usted es misionero, por ejemplo. Entonces, usted, siendo un doctor, siendo un abogado, siendo un contador, decide que va a dejar y renunciar a su profesión para irse a otro país a dormir en el piso, que si tiene comida se la dan, que si no tiene comida. Entonces, esa pobreza voluntaria es necesaria para ese llamado. Entonces, es renunciar voluntariamente a algo para poder ejercer el llamado que tiene. Entonces, si ustedes se vienen ya ahora a buscar cada uno, ahí va a venir cuál es la definición, cuáles son las características y en qué se pueden usar esos dones, así con cada uno de ellos. Entonces, si usted tiene dudas de alguno de los dones que le salió, usted se viene a la presentación que les di, y que, por cierto, más de uno parece que no estuvieran en el chat porque me preguntan 100,000 veces cosas que ya están en el chat. Entonces, el área roja igual tiene 3 dimensiones: dones de comunicación del evangelio, dones de liderazgo y dones de ayudar a otros. Ahí vienen los dones. Muchos a veces tienen un mal concepto de apóstol y piensan que es algo muy allá rimbombante. No, apóstol, si se puede decir de alguna manera, tiene como una comparación con liderazgo, y si hubiera alguien que no le salió apóstol, pero tiene todos los demás y tiene liderazgo, podría ser que ese más o menos le compense, porque tienen sus diferencias, son dones diferentes, pero digamos que pueden haber. Entonces, digamos, de estos dones, creo que no hay ninguno así como, bueno, celibato, que alguien me preguntó. Celibato es cuando una persona, dijo aquí mi amiga que tiene nivel 80, nivel 80, es cuando una persona, dice Pablo, que ideal sería que nos quedáramos solteros para poder servir adecuadamente al Señor, porque no es mentira que el que tiene esposo, el que tiene hijos, el que tiene esposa, siempre va a estar pendiente de que si mi esposo no quiere que vaya a la iglesia, que si mi hijo no quiere que tal cosa, ¿verdad? Siempre va a haber como una especie de atadura a que yo me debo a la familia. Entonces él dice, pero el que no pueda, este, sostenerse en cuanto a sexualidad, en cuanto a algunas cosas, es mejor que se case, ¿verdad? Como el que dicen, como dicen, el que se está quemando que se case. Esa es la frase que iba a decir. Entonces, no está mal, tampoco es malo. El tema es que no es lo mismo si usted es misionero, que usted se tenga que llevar a toda su familia y que lo saca de colegio, lo saca de escuela, a que usted sea el que renuncia, ¿verdad? Porque si usted está tomando una decisión sobre usted mismo, no es tan difícil, pero si usted se lleva a toda su familia, usted se está llevando consigo y
sacrificándolos a ellos. Y si ellos no tienen el llamado misionero, obviamente que para ellos va a ser mucho más difícil. Entonces, el celibato es cuando usted puede permanecer solo, feliz. No necesita tener una pareja, no le hace falta tener hijos, no le hace falta tener sexualidad, y entonces usted puede mantenerse feliz estando solo. Entonces, yo al menos he pasado muchos años sola y yo digo, yo, si me apareciera una pareja y fuera una ayuda idónea, yo desearía más estar con una pareja que estar sola. Pero mientras he estado sola, me puedo mantener feliz estando sola. Entonces, puede ser que yo tenga algún grado de celibato y tal vez no perfecto. Normalmente a alguien que ya a la fuerza, pero feliz, porque es que hay gente que está frustrada porque no tiene una pareja. Yo no, y entonces por eso tropieza y tropieza y se jala tortas. Entonces, em, se me fue la idea. Entonces, bueno, con el tema aquí igual de esos dones, pueden buscarlos si tiene duda con alguno. Y ahí le va a salir qué son, para qué sirven. Ah, bueno, ahí está el de celibato. Dice, este don permite a los cristianos vivir felices siendo solteros y así vivir mejor servir mejor al reino de Dios. Características: capaz de vivir sin pareja para dedicarse al ministerio, determinado con certeza su propósito de vida, habilidad para vivir en santidad. O sea, no es que está soltero y anda fornicando, ¿verdad? No, es feliz estando solo, y las tareas para que le podrían servir, enseñanza y así con todos. Después nos venimos al área azul, que es la parte de los dones de más espirituales: fe, oración, sufrimiento, discernimiento, interpretación, profecía, lenguas, liberación, sanidad y milagros. Y también vienen todos los dones que le tocan. ¿Cuál es uno que me han preguntado mucho? Sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir voluntariamente? Lo que pasa es que el que tiene el don de sufrimiento, cuando alguien está pasando una necesidad, siente el peso de hasta que esa persona no resuelva el problema. Entonces, si yo sé que doña Lidiet no tiene que comer y aunque yo no tenga plata para darle a ella y comprarle alguna cosa, yo siento un dolor tan terrible hasta que no consiga ayuda para que alguien le dé a ella que comer. O sea, así sea que yo organice personas para que me donen arroz, frijol, lo que sea, pero siento una carga hasta que no resuelva el problema. Si alguien me cuenta que es que se quiere suicidar, que está en depresión, siento una carga, aunque yo no pueda resolverle, hasta buscarle a alguien que lo atienda, le dé consejería y lo calme. Entonces, personas con sufrimiento son aquellas que sienten el dolor de otros en sí, y verdad, y tienen que tener mucho cuidado porque podrían llenarse de mucho peso, y entonces es importante que entiendan los dones. Entonces, dicho esto, ya saben, digamos, qué son los dones y a dónde buscar. Esto es como un diccionario para que, si usted tiene duda, ajá, ese ya está en WhatsApp. Sí. Okay, entonces vamos a iniciar con el capítulo 7, ahora sí, del libro. Ok, entonces en el capítulo 7 vamos a hablar de las funciones del ministerio quíntuple y vamos a empezar con el evangelista. Aquí es donde usted tiene que tener sus dones a mano. Y cuando yo empiece a hablar de estos dones, usted necesita revisar si algo de lo que a usted le salió están en esa lista, para que usted, vamos a empezar con un proceso de decir, me parezco a este o descarto este. Si usted dice, todo lo que salió ahí no son dones que yo tengo, ni me siento identificada con eso, ya usted dice, yo no soy evangelista. Y vamos con el siguiente. Si al siguiente usted le sale y dice, yo siento que yo soy eso, se espera hasta que terminemos el quinto para ver si no hay otro que sea más afín, porque usted puede tener dones
de un ministerio y un llamado ministerial de otra área. Yo puedo tener enseñanza y no ser maestro, y hasta que no llegue a la parte apostólica no me voy a sentir plenamente identificada. Entonces, la idea es ir viéndolos uno a uno. Bueno, y estas fotos son fotos propias de nuestra iglesia para poder ponerle rostro a los que ya tienen dones y están sirviendo en esas áreas. Perdón, ¿esto ya está? Sí, claro. Es que yo me lo vi tipo, Si el domingo yo les puse un mensaje, les dije que a partir de este martes empezábamos a retomar, les puse las páginas del libro, le puse la presentación y le puse los dones. Ok, ¿cuál es la palabra clave del evangelista? Convocar. ¿Y qué es lo que se espera de un evangelista? Que convoque tanto a los que van a luchar por las almas como a los que necesitan ser salvados, liberados y sanados. Entonces, alguien que tiene un llamado evangelístico es capaz de reunir a otros para salir a evangelizar, para hablarle a estas almas. Y cuando hace un llamado a una convocatoria de una campaña evangelística, también logra atraer a los que necesitan sanidad, liberación, salvación. Entonces, dice que la palabra evangelista viene del griego y su traducción es mensajero de lo bueno. En el Nuevo Testamento se menciona 3 veces, primero en Hechos 21:8, la segunda en Efesios 4:11 y la tercera en 2 Timoteo 4:5. Dice, evangelizar es un mandato. Entonces, no se trata de que si a mí no me salió evangelista, yo a partir de ahora ya digo, no, eso no es lo mío, tranquilo, fresco, piano, ¿verdad? No, porque Dios dijo ir y hacer discípulos a las naciones y, ¿verdad? Todo lo que ya todos sabemos. Entonces, esta es una de las comisiones que nos dejó Dios. Sin embargo, no es lo mismo que yo, que no tengo el don, le hable a 50 para decir algo que probablemente se me convierta uno, que alguien que tiene la unción evangelística le habla a 50 y tal vez se le convierte en 49 y el 50 ahí quedó con una semillita sembrada. Bueno, entonces él tiene la unción y es respaldado por esa unción que tiene. Para el evangelista es su razón de ser el mandato, el que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el peso que tiene el evangelista es por las almas, por la salvación, por la sanidad. Entonces, esto es lo que lo apasiona. Y cuando alguien tiene el don desarrollado, usted lo va a ver que incluso su Facebook tiene tinte evangelístico, que su WhatsApp tiene tinte evangelístico, que cuando está en una parada termina hablándole a las personas de salvación. ¿Por qué? Porque eso es lo que vive, respira, es su llamado. Y tal vez los otros que no lo tenemos, a veces hasta se nos olvida, a veces decimos que qué pereza, a veces no atendemos. Y aunque Dios nos llamó a todos, lo que yo siempre digo en los cursos es el que sí o sí tiene el don, no debería de estársele rogando para que venga a evangelizar cuando hay un llamado a la evangelización, porque eso es el propósito que Dios puso para su vida. Entonces, si yo soy un evangelista, esto me debería de apasionar. ¿Cuáles son los rasgos de la restauración del oficio del evangelista? Dice que la administración física o virtual en las plataformas ya no está limitado. O sea, yo puedo en los cultos de transmisión de un domingo utilizarlos para evangelizar. Yo puedo que comparten un video y yo lo utilizo para mandárselos a otros a evangelizar. Yo puedo estar en una plataforma presencial, yo puedo estar en la radio, yo puedo estar en la tele y todo esto me sirve para evangelizar. Esa es la nueva modernidad de un evangelista. Dice que se va a interesar en perfeccionar e influenciar a los santos para
que sean de influencia en sus ambientes. Y eso también es ilimitado. Entonces, el evangelista ya no se queda en la iglesia, ya no solo sale cuando hayan campañas evangelísticas. El evangelista moderno debería ser que si yo estoy en mi trabajo, yo le hable a otros de Dios, le hable a otros de la salvación, que yo vea a alguien que está perdido y que yo pueda hablarles sin pena ni vergüenza de que esta persona busque y sea sanado. Se interesará no solo en la salvación, sino también en el discipulado transformador. O sea, ya no solo se preocupa por el pecador. El evangelista anterior era uno que se limitaba a decir: doña Lidia, ¿acepta Jesucristo en su corazón? Sí, ok, jale, ahora vaya con el pastor. Venga, Casey, ¿acepta Jesucristo en su corazón? Sí, ok, jale, vaya con el pastor. Ahora sí, doña, ¿verdad? Y así con cada uno, y se olvidaba del pastorado. ¿Por qué el evangelista? Por naturaleza, el pastorado lo hace cuando alguien está rejego. Entonces, como le preocupa su salvación, entonces no quiere que vaya por usted para que vayamos a la iglesia. Viera, vamos a tener una actividad, no quiere venir, pero una vez que le dijeron que sí, casi que ya dice labor cumplida, ¿verdad? Porque como que su misión es entre más almas, más salvos, ¿verdad? Pero el nuevo evangelista debería de preocuparse incluso por el discipulado. Y aunque este es un don más específico del maestro o del pastor, el evangelista actual moderno debería preocuparse también por el discipulado, porque él también se preocupa por la sanidad, no solo por la salvación. En la era digital, su misión se amplía a un nivel local. Ya no solo evangeliza en Acerrí, sino que ahora lo busca a nivel regional, mundial, porque para eso tenemos las redes sociales, para eso tenemos la televisión, la radio. Cuando Happy estábamos en 32 países. Entonces ya no estamos limitados. El evangelista ama las almas, ve el alma, no lo externo. Entonces, por eso el evangelista es capaz de que si ve a alguien en un caño tirado, maloliente, que cualquiera no se quiera arrimar, el evangelista no ve a ese borracho que está ahí vomitado, que huele hediondo, que huele a orines. Él ve el alma de esa persona. Y entonces, por eso, él siente compasión y misericordia por esa alma. Desea ganar las almas. Por eso influencia a otros y nos pasa incomodando a los que no somos evangelistas para que le hablemos a otros de salvación. Es el que en la célula, en todo lo que hagamos, va a estarnos hostigando, por decir de alguna manera, para que busquemos la salvación de los demás. Pone en perspectiva a cada persona sobre su eternidad. El evangelista es el que le dice a una persona con dulzura en algunos casos, con amor en otros casos, con condenación, entre comillas, porque no, Dios no nos llama a condenar, pero en algunos casos dice, si usted no se arrepiente ya, como Juan el Bautista. Exacto, entonces, el evangelista, yo siempre uso a mi hermano de ejemplo porque él es evangelista así en los poros, respira, ¿verdad? Y a veces cuando yo voy caminando con él se me pierde y vuelvo a ver y cuando veo está orando ya por alguien, ¿verdad? Y a veces llega, creo que en otras clases les he comentado, llega y tal vez empieza a hablarle con amor y le dice, me permite orar por usted y no sé qué, y Dios le da una palabra y no sé cuánto, ¿verdad? En otras ocasiones se sienta con el marihuano ahí y el otro está fumando mota y él le habla ahí como si nada, ¿verdad? Y en otras viene caminando y le dice, acepte a Jesucristo en su corazón. Y yo, ¿qué le pasa? O sea, usted ni lo conoce. Usted no sabe si va a cruzar la calle y lo van a atropellar. Dios le pone en su espíritu cuál es la estrategia que tiene que usar. Entonces, el evangelista sabrá, conforme vaya teniendo intimidad con Dios y el Espíritu Santo lo vaya guiando, cuál es la estrategia con cada cual. Cuando predica tiene su eje central es concluir con un llamado al arrepentimiento o convocar a otros para que también se apasionen por la salvación de las almas. Entonces, ustedes oyen a un Oscar Rizzo siempre, no importa si está hablando de familia, de amor, de lo que sea que esté hablando,
siempre va a tener un tinte de salvación al final, siempre va a tener un tinte de hablarle a otros de la salvación. ¿Por qué? Porque su llamado es evangelístico. Dice, su lugar es el evangelismo personal, o sea, puede hablarle a la gente en el uno a uno, puede hablarle a las masas, puede realizarlo a través de los medios digitales y los recursos que hayan disponibles. Puede ser que a usted le haya salido evangelismo y usted todavía no haya empezado a servir en la iglesia o en servir en el área, y puede ser que hoy por hoy su manifestación sea el uno a uno. O sea, que usted se atreve a hablarle a un amigo, a un familiar, a un conocido, a una persona, pero si a usted lo subieran a una tarima, usted dice, no me atrevo. Tranquilo. Primero, como hablamos, las operaciones son diferentes. Puede ser que hayan algunos que lleguen incluso a tarima y puede ser que hayan algunos que su especialidad sea el uno a uno, ¿verdad? Entonces, no se sienta mal si su especialidad es esa y no se sienta mal si hoy su única forma de evangelizar es el uno a uno y Dios lo va a llevar a un punto donde vaya de manera masiva. Entonces, si hoy todavía no se ve ahí, tranquilo. ¿Cuáles son los dones del evangelista? Sí o sí, un evangelista tiene que tener el don de evangelismo. Entonces, si a usted le salió evangelismo, ya empecemos a hablar que le salió. Dice que el evangelismo es la habilidad de algunos cuya facilidad y confianza les permite ser muy ágiles en la presentación de Cristo el Salvador. Hay muchos evangelistas que en su vida tradicional cotidiana son vendedores, porque el evangelista es un vendedor de salvación, por decirlo de alguna manera, utilizando bien el término, ¿verdad? Tiene facilidad de palabra, como dicen ahí, la verborrea le fluye, ¿verdad? Es bueno para poder vender, entre comillas, el evangelio. Tiene misericordia, porque sí o sí debería de sentir dolor por las almas que no se han convertido. Es el amor puesto en acción, el amor que se da en bien de que sufre penalidades. Y eso lo podemos encontrar en Romanos. Es que yo no sé qué pasó. Romanos 18, pero se me perdió. Ahí está, Romanos 8. Sanidad. Muchas veces Dios le da al evangelista dones que le van a servir de anzuelo, porque tal vez yo le hable a doña Edith de salvación y resulta que ella todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón y ella me dice, no, Celia, yo no creo en Dios, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero doña Edith se enferma y entonces sabe que Carlos es evangelista. Y entonces, aunque nunca estuvo dispuesta a escuchar a Carlos cuando le hablaba, ahora viene donde Carlos y le dice, Carlos, miras que yo estoy muy enfermito, usted no oraría por mí. Y es la puerta que Dios le abre para poder conectar con esa persona. Entonces, tiene muchos de esos dones. Milagros igual. Es cuando Dios hace una operación de carácter sobrenatural a través de la cual interviene un asunto a favor de un individuo o un grupo de personas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sanidad y milagro? Ambos son milagros. O sea, si hay una persona paralítica, es un milagro que camine, porque si la persona tiene un diagnóstico de parálisis, es un milagro. Pero la sanidad normalmente es en el cuerpo, mientras que los milagros pueden ser en la mente, en lo físico, en lo emocional. Existen muchos milagros. Entonces puede que una persona están por rematarle la casa y nunca había querido oír a Carlos, que les hablaba acerca de la salvación, y viene y le dice, Carlos, usted oraría por mí para que el Señor no permita que rematen mi casa. Y entonces se le abre la puerta para que Carlos otra vez le predique a esta persona. Y liberación de personas que son muy atormentadas. Entonces, definitivamente, el ministerio que tiene el llamado a la liberación es el evangelista. Entonces, usted va a un encuentro, un lanzamiento, y usted necesita, bueno, un encuentro especialmente,
Se puede dar en los dos, pero en el encuentro es donde usted espera que las almas sean liberadas, donde sean las mayores manifestaciones en los retiros, ¿verdad? Entonces, se puede dar en cualquier lugar, pero me refiero es que alguien que tenga un llamado evangelístico es el más dado para que pueda ayudar a liberar a algunas personas. Entonces, la libertad es el eje del ministerio de Jesucristo. O sea, Jesucristo se hizo hombre para traer libertad al mundo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, este es uno de los dones más importantes en el evangelismo. ¿Qué es lo que se espera del evangelista? Que convoque, que influencie a las personas para llevar salvación, que disipule, que ore por sanidad, que ore por milagros, que ore por liberación, que lleve la salvación a todo lugar, que vea oportunidades en todo para llevar la salvación. Entonces, usted ve a un evangelista, voy a hablar de una conocida por nosotros, Kasha, ¿verdad? Entonces, usted ve a Kasha que va a hacer montaña y que hace campamentos y que en un momento dado estaba en danza y que en otro momento dado hacía obras de teatro y en otro momento dado hacía coreografías y que aprendió a pintar, pintacaritas. ¿Por qué? Porque sabe que todo eso le va a servir para entrarle a las personas y hablarles de la salvación. ¿Qué se espera del evangelista? Perseverancia en el objetivo versus el discipulado. O sea, no solo me interesa que la persona acepte a Cristo en su corazón, me interesa que además quiera empezar un discipulado. Yo voy a hablar de mi ejemplo. Mi hermano, cuando yo me iba a casar en el 97, él estaba pasando una crisis económica, llega y me dice, Celia, no tengo nada para regalarle para su matrimonio, pero lo que tengo te doy. Y me dijo la oración de fe. Hice la oración en el 97. Y hasta el 2007 no había pasado nada. Yo seguí mi vida como si nada pasara. Yo la hice por más compromiso con él que por otra cosa. Y en el 2007 Dios tuvo un trato conmigo, me derribó todo, todo, todo. Estuve 8 meses sin trabajo. Empezó situaciones, eh, me divorcié. O sea, empezaron a pasar cosas hasta que en el 2009 volví a hacer la oración de fe, me bauticé y empecé en el cristianismo. Entonces, si un evangelista solo se preocupa en hacer la oración de fe, puede retardar el proceso de una persona, que la persona siga haciendo las cosas y diga, sembró la semilla, sí, pero la persona no siente nada que la vincule a hacer. En cambio, la persona que me dio la oración de fe de nuevo en el 2009, me invitó a hacer un discipulado. Yo era católica, hueso colorado, ¿verdad? Y yo le dije, no, es que yo, y ni siquiera era católica, estaba juntada en ese momento, me acababa de divorciar. A los 3 meses del divorcio me junté porque estaba más herida que quién sabe qué, y al primero que me habló bonito, me fui y me junté. Y, y esta persona llega y me empieza a hablar. Yo le digo, y bueno, ¿y qué es eso de discipulado? Me dice, no, no, usted viene y toma café conmigo y compartimos un mensaje y no sé qué. Bueno, está bien, pero en su casa, le digo yo no estoy yendo a su iglesia ni crea. No, no, tranquila, mamita, estoy yendo a mi casa. Y entonces empecé a ir a la casa de ella, empecé a llevar el discipulado y después un día le dije, bueno, está bien, voy a ir a su iglesia, pero ni crea que voy a levantar manos, ni crea que me empujen la cabeza y me boten, nada de eso, ¿verdad? No, mamita, tranquila, ¿verdad? Entonces ya fui a la iglesia, empecé a ir a la iglesia con ella, hasta que llegó un punto donde le dije, ya no ocupo que me traiga, yo vengo sola. Y ya llegó un punto donde ya dije, ya esta iglesia, no, pasé de católica a vida abundante, que es como un corte más bautista, que no tienen las manifestaciones del Espíritu Santo, pentecostal, no son así. Y yo dije, era lo que necesitaba para pasar de católica a evangélica, porque más de eso hubiera sido muy, muy radical para mí. Yo siento que Dios tuvo ese trato conmigo, pero ya empecé a sentir que me faltaba algo, que me faltaba algo, y empecé a buscar iglesias hasta que empecé a ir a lugares donde tenía manifestación del Espíritu Santo y llegué
primero a, a la iglesia de mi hermano, que tenía eso, y empiezan a ministrar a la gente y le ponían la mano y la gente caía. Y yo llego y en mi pensamiento le digo a Dios, a mí que aunque me empujen, yo no me caigo, ¿verdad? Y cuando llegaron donde mí, a todos le habían puesto la mano en la cabeza, a todos. Y cuando llegaron donde mí, la persona empezó a orar conmigo a la distancia y yo caí al piso. Yo dije, sí fue cierto la caída en el reposo porque no me manipularon, no me tocaron, o sea, fui yo la que caí. Bueno, obviamente el Espíritu Santo me tocó y caí, pero lo que me refiero es que si me hubiera tocado, probablemente yo hubiera dicho que era la persona, pero como la persona sintió en su espíritu que era lo que yo estaba pensando, seguro como cuando a Jesucristo decían, "Ay, si supiera quién es esta y no sé qué, ¿verdad?" Y él dijo, que tire la primera piedra, ¿verdad? Que esté limpio de pecado y no sé qué. Cada vez que alguien pensaba algo, él ya iba adelante. Conmigo esta persona llegó a ministrarme y no me puso la mano. Pero yo dije, ese no es el lugar, me fui al centro evangelístico, ese no es el lugar, me fui a otro lado, hasta que llegué a Osana y a partir de aquí empecé a hacer carrera ministerial, si se le puede llamar carrera, ¿verdad? Empecé, creo que esta es una iglesia maravillosa que nos enseña, nos capacita con dones, nos enseña, o sea, otras iglesias no, iba a decir algo. Sí, Ajá. algo así me pasó. Sí. Yo estuve en el centro evangelístico, en toda mi información ahí en el centro evangelístico. Me voy para Guanacaste y fui a misiones también ahí. Y cuando vine aquí, por reducción de la pandemia, empezaron mi trabajo allá, entonces vine para aquí. Y me separé de la iglesia, no de Dios, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, me quedé solo. Y alguien me invitó a venir aquí a una célula. Y yo voy a la célula. Y no voy a hacer, voy a la iglesia. Yo no voy a ir a la iglesia. Otro cordero. ¿Verdad? Yo no voy a ir a la iglesia porque ya yo me había comprometido y usted es trabajar en la iglesia. Y entonces yo no voy. Pero ahí bien. Y me embarqué otra vez. Ok, yo creo que esa es una iglesia de mucha bendición porque es muy formadora. O sea, la gente que sale de aquí, incluso se ha ido y está en otras iglesias, llevan toda la formación que se da en esta iglesia. La palabra es muy doctrinal, muy basada en la Biblia. Entonces yo creo que somos muy bendecidos de tener esto. Ahora. Sí. Ok, ¿cuáles son las fortalezas y áreas de mejora? Entonces dice que la fortaleza es la perseverancia en el objetivo versus el discipulado. Las estrategias personalizadas versus la condenación. O sea, una es la fortaleza y la otra es la área de oportunidad. O sea, hay evangelistas que a veces lo que hacen es condenar. Entonces, lejos de atraer a las personas, más bien las espantan. Porque alguien dice, ¿y quién es usted para decirme que yo me voy a condenar? Eso suele pasar cuando alguien está apenas empezando a desarrollar su llamado, pero cuando ya está más formado, sabe lo que les decía, que a uno le hablo con cariño, al otro le paso un poquito, le sobo la espalda, al otro lo llevo a tomar café y a este otro le doy látigo porque si no, no entiende, ¿verdad? Entonces Dios le da toda esa estrategia. Luego, otra de sus fortalezas es el poder de influencia versus la frustración de los que no tienen la revelación de evangelizar. O sea, hay personas, digamos, yo me acuerdo de una persona que ya no está en la iglesia, que todo el tiempo era, Celia, pero es que yo a usted le invito y usted nunca va. Yo le decía, es que yo sirvo de otra manera. Yo no sirvo para ir a tocar puertas a una casa, no, no. Y cuando hablo con la gente es como en el uno a uno, en la mesa, en un café. Si alguien me dice, yo le hablo, pero así como y salir a evangelizar, no es lo mío, yo sirvo de otra manera. Y él se frustraba. Entonces yo le decía, esa frustración es lógica porque es su llamado. Pero si usted se frustra, usted va a servir como enojado, molesto todo el tiempo de que la gente no responde. Usted tiene que tener esa revelación de que no todos tenemos ese llamado, aunque sea algo de lo que Dios nos está llamando a todos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque ya son las 9:05 y además porque ya vamos a arrancar con el ministerio de pastor. Ahora sí, dudas con
con el del evangelismo, ¿alguien identificado? Allá virtualmente. Todo bien, todo claro. Patri, yo vi que a usted le salió evangelista. ¿Usted se sintió identificada? Claro. El don. Un segundito, por favor. Si quieren, saque uno, por favor. Si quiere, ajá, si algunos se saben los nombres, apúntenlos de todos, no ocupo que escriban uno por uno. ¿Alguno de los que está aquí se sintió identificado con el evangelista? Carlos, vio y no, lo dije vacilando el ejemplo. No me acordaba de los dones. De a Patricia sí me acordaba porque no le salió trabajo manual y no le salió, no me acuerdo cuál otro. Y yo le decía, Patri, qué raro que a usted no le salió ese, pero sí me acuerdo que le salió evangelista. Patri, ¿usted se sintió evangelizada? ¿Se sintió identificada? Sí, claro. Sí, ok. Siempre lo he ejercido, gracias al Señor. Siempre me ha interesado lo que es ganar almas y darle seguimiento. Ok. ¿Y Carlos? Sí. Se decía check. Qué bueno. Ok. Ajá. Vamos a ver, digamos, que una cosa es tener, digamos, una vocación, porque recuerde que escogimos solo 5, ¿verdad? Puede ser que el 6º era evangelismo. Entonces, cuando vayamos desarrollando este test, uno debería hacerlo idealmente una vez al año, porque se supone que uno va desarrollando dones latentes, se vuelven manifiestos, y podría ser que los latentes terminen siendo más fuertes que los manifiestos, pero como no los tenía desarrollados en este momento del curso, le dimos prioridad a los manifiestos, ¿verdad? Entonces, dime. Verás que me llamó mucho la atención eso, el que acaba de escuchar, porque a mí me yo no había hecho. Y yo recuerdo que sí andaba como que estaba de evangelismo, pero de como así, como dentro, pero lo hacen de otra forma. En esta vez que hace casi 15 años después, lo empecé a hacer y me sorprendió mucho de milagros. Pero una vez, una niña, se le salían los mocos. Digamos, no sé cómo se llama la palabra, pero se le salía como una agua. Y más cuando podían eso. Y yo iba caminando y iba para esa casa, visitar a esa casa. Y eso que usted decía, me dio un coraje ver que todo el tiempo tenía que andar con un trapcito y que ya todo ya maltratado aquí, tanto secarse. Y yo solo me acuerdo que yo le dije, no sé, eso es interesante. Y después de ahí a los días me dice la mamá, usted sabe que después que usted puso la mano así, usted sabe que ese es algo, me dice, no, en serio, sí. Pero ya, hasta ahorita que me recordé. Dios lo trajo a memoria. Sí. Porque no tiene que. Realmente, digamos que sí estaba ese don ahí en el evangelismo, sí, no sabía. Sí. Hasta ese momento. Es bueno que ustedes cada un año, cada 2 años, ustedes lo vuelvan a hacer, porque los que están latentes, me acuerdo del caso de una persona que cuando lo hizo el curso le salió pastor y ese fue el llamado ministerial que le pusimos. Y cuando empezó a ejercer, tenía dones proféticos y empezó a danzar y se convirtió en la persona encargada de los de danza aquí en Acerrí. Y fue el que trajo cruzadas evangelísticas y trajo profetas y una serie de cosas. Y entonces los que tenían latentes se volvieron más fuertes que los que tenían manifiestos inicialmente. Entonces, este es el punto de partida. Aquí es donde estamos hoy. Pero de aquí a un tiempo, si usted no deja que estén aquí dormidos, recuerde que los dones son como un teléfono inteligente. Si usted no toca la aplicación, no le van a activar los dones.
Usted tiene que empezar a desarrollarlos. Y si le salió, y usted hizo bien el ejercicio, y lo evaluaron bien, y hizo todos los datos y todo, y le salió, empiece a ejercerlo, que solo el ejercicio le va a permitir desarrollarlo. Eso es como cuando alguien va a un gimnasio. Usted empieza a hacer ejercicios y le duele todo. Ya una vez que ya usted empezó a ejercerlo, puede ser que usted hasta compita en una maratón, ¿verdad? Entonces, es importante que, bueno, que para efectos de este curso nos esperemos las siguientes clases, los otros 4 ministerios para ver cuál es el de ustedes, confirmar o descartar y que aquí a un tiempo ustedes estén pegándole una chequeada, no se olviden, ojalá guarden por algún lado la hojita para que ustedes puedan estarla revisando y lo que siempre se llama la atención es decir, si usted, por ejemplo, no es el caso, digamos, si usted es evangelista, a los que ya le salió, y digamos que se confirma que ese es su llamado, usted debiera de buscar al equipo de evangelismo desde, digamos, de aquí a Cerride o del lugar donde usted sea. Entonces, si, por ejemplo, aquí el que hace evangelismo es don José Luis, ¿verdad? Entonces, si usted ya sabe que tiene eso, debería de buscar. Si en su iglesia no hay, Carlitos, entonces deberíamos de empezar a buscar cómo desarrollamos eso en la iglesia, porque no hay quien lo esté ejerciendo ahí, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar a activarlo. Y si usted le salió evangelismo y usted está en una célula, usted debe motivar a su célula a que evangelicen, porque si esa célula no se multiplica, es porque no se está evangelizando. A mí me salió evangelismo de la gente, pero digamos, yo tiro la semilla y no me gusta perseguir ni acompañar, pero sí lo hago. Por eso es que campañas yo voy, me encanta, pero nada más quiero que ellos acepten eso. Lo que pasa es que, digamos, y aquí lo vamos a ver con todos los dones, y se me olvidó decirlo cuando arrancamos con el ministerio evangelista. Usted puede tener dones ministeriales de otro ministerio y tener un llamado en uno. Voy a hablar del mío. Yo tengo un don de enseñanza que es el único que se sale de mi llamado apostólico. Todos los demás son meramente apostólicos. Entonces, cuando yo ejerzo un curso como este, yo sé que tengo la habilidad de enseñar bien esto, pero porque esto me apasiona y es parte de el apóstol, ayuda a potenciar las capacidades de otros, ayuda a empujar a otros a que salgan de su zona de confort. Entonces, esto que enseño es parte de mi naturaleza, de querer ayudar a otros, por eso me sale bien. Me pone a enseñar a estudiar la Biblia o me pone a otra cosa y probablemente no me va a salir tan bien porque no es mi pasión, ¿verdad? Entonces, lo que usted vive, respira, disfruta hasta dormido, ese es su llamado. Y cuando usted, deme un segundito, y cuando, si yo le dijera a usted, viene Dios y le dice, de todos los dones que le salieron, solo le voy a dejar uno, escoja. Usted va a decir, si me va a quitar todos, este es el que no me quite, ese es el que define qué es lo que a usted le apasiona, qué es, ¿verdad? Obviamente que eso no va a pasar, pero me refiero, para hacer el ejercicio, usted dice, eso que usted dice, daría mi vida por eso, es lo que usted sabe, que ese es el propósito por el cual Dios lo puso aquí. Por ejemplo, un pastor puede que tenga muchos dones, pero puede ser que el propósito sea la consejería, ¿verdad? Entonces dice, bueno, a mí quíteme cuidado pastoral, pero déjeme consejería. Entonces, en la gama de todo lo que hace el pastor, va a tener ese como principal. Y así cada uno de los ministerios, ¿verdad? Ahora sí, dime, Joa. A mí me salió cuidado pastoral, por ejemplo. Ajá. Cuando entremos al de pastor, ahí vamos a estar profundizando, que ya va a ser la otra semana. Pero lo que quiero decirles es que el hecho de que yo tenga todo, pero no tenga ese ministerio. Exacto. Ella es maestra, pero yo tengo enseñanza, pero no soy maestra. Tiene enseñanza o fluye Exacto. Entonces puede, por ejemplo, el pastor minor
es pastor 1000 por 1000, ustedes saben, ¿verdad? Pero tiene, yo no sé si ustedes lo han visto, que tiene un don de profecía y a veces dice, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Entonces, esos que usted tiene secundarios son como latentes, como que salen de vez en cuando y afloran, pero no son, sí, pero lo que me refiero es que no son algo que usted necesariamente haga todos los días. Yo enseñanza no lo hago todos los días, pero el que es maestro, aunque usted no lo crea, todos los días enseña. Todos los días busca una manera de explicarle algo a alguien. Yo no, yo me apasiona cuando estoy dando esto. Y a mí anoche estaba a las 11 de la noche todavía hablando con algunos de ustedes, porque me apasiona, pero póngame a hacerlo en algo que no me apasiona y seguro no lo hago tan bien, ¿verdad? Pero el evangelismo es algo que todo el mundo lo lleva. Todo el mundo- No Es necesariamente. algo que tiene que Algo que pasar. se No, no. O sea, la palabra dice cosas, todos tenemos una semillita, obvio, ¿verdad? Sí, pero es que esa es una forma de evangelización que cuando ya veamos, porque digamos, las misiones no solo están en el área evangelística, están en el área apostólica también. Entonces, tenemos que verlo cuando lleguemos a apóstol. Pero a lo que me refiero es, cuando empiezan a hablar me desconcentro. Lo que quiero decirles es que eso que a usted le apasiona, usted lo va a hacer todos los días de todas las maneras. Y hay dones que el Señor dice que todos deberíamos de tener. Por ejemplo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es un don. Pero, ¿qué es la diferencia? Dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, yo le diría a la montaña que se mueva. O sea, yo mínimo tengo un grano de mostaza. Que no la active es otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo tengo un grano de mostaza. Pero los que tienen la fe, que en algunos son apóstoles, en otros son evangelistas y en otros son profetas, ese es un don que a veces se comparte con otros ministerios, van a tener ese don más desarrollado. Entonces, tienen una fe a que eso suceda. Voy a dar el ejemplo de Peter. Cuando Peter andaba buscando el lote de San Rafael, todo el mundo le decía, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Cuesta 100 millones de pesos. Y él dijo, el Señor proveerá. Y hasta la fecha, eso ha pasado. Hace 11 años que se compró y San Rafa tiene 6 años de haber empezado a operar. Entonces, Dios ha provisto por 11 años. Entonces, el nivel de fe que tenía era tan grande que no estaba la plata, ni siquiera los 3 millones que había que pagar al principio mensuales. Y la fe era tan grande que lo pudo hacer. Entonces, él tenía ese nivel de fe. Puede ser que otro tenga una fe tan chiquititica que hasta dice, de no, mañana no va a haber agua y no tengo fe de que vaya a haber agua, ¿verdad? Una tontera para decir un ejemplo, ¿verdad? Dios nos manda a todos la gran comisión, pero no, o sea, el que no tiene la fe, tenemos que desarrollarla. O sea, el que no tiene desarrollada la fe, tenemos que ejercitarla. El que no tiene desarrollado el evangelismo, tenemos que desarrollarlo, porque son cosas que Dios nos pide. Dice, orad sin cesar. Entonces, si yo no tengo el don de oración, tengo que desarrollarlo. O sea, no me quita el tener que encontrar la manera de hacerlo, porque es un mandato de Dios, pero no todos lo tenemos desarrollado. Ese es el punto. Sí, sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando dimos la parte de que estaba en nivel de don, en nivel de unción, en nivel de llamado, en nivel de ministerio y nivel de oficio. Dependiendo en qué nivel está, los dones también puede estar en un nivel de semillita o puede estar en un nivel más desarrollado, que ya lo trae. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de Casey. Ella desde chiquitita, ella cuenta que desde pequeña cantaba, desde pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿quién le enseñó a cantar? No, ya lo traía. Pero Celia, que no sabe cantar ni los pollitos, y probablemente tenga que ir a una escuela de artes a que le enseñen a educar la voz, ya la traía educada de nacimiento. Entonces, los dones que ya traemos, obviamente los podemos potenciar y desarrollar más porque la palabra dice que hay que multiplicarlos, pero algunos que ya traemos, o sea, los que traemos son más fáciles para nosotros. ¿Listo? Dime. Tengo que decir algo que
del don evangelista, yo lo he notado porque, digamos, a veces uno inserta la palabra y a veces uno no está convencida, pero hay un peso que viste la unción que lo hace único, porque yo he estado con pastores a la par y me dice, ¿cómo hace para que descienda esa presencia? Para que no crea. Y es cierto, yo he notado eso y es diferente. Sí. De hecho, digamos, cuando venimos de un encuentro y un lanzamiento, no sé si todavía pues se hace, pero siempre se busca que cuando ya se va a dar la prédica, el que la dé tenga un llamado evangelístico, porque los que vienen de visita a recibir, ese día reciban a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces, se busca que el lanzamiento, el encuentro, el recibimiento sea como una campaña evangelística, por decirlo de alguna manera. Entonces, es bueno que sea alguien con la unción. Entonces, eso lo vamos a ver, que el que tiene el llamado tiene un respaldo de ese llamado que no tenemos los que no tenemos ese llamado. Eso lo vemos por Juan Luis, ¿verdad? Ese llamado que tiene que tener sale. Sí. Bueno, chicos, si alguno tiene dudas, si alguno después de haber visto sus resultados tiene alguna duda, me escribe. A los que les dije que están pendientes de alguna revisión, me la dan. Quedamos, ya se apuntó. Ya ahí de apunté, ya. Okay. Si tienen las cuentas ahí. Pero apúntese. Buenas noches. Buenas noches. Y se Alma apúntese, y Joana pudieron, lo intentaron, pero Buenas no pudieron. noches. ¿Cómo? ¿Qué intentaron? Conectarse, Joana y Alejandro, y no pudieron. De Por ahí. aquello. Sí, pero a lo que me refiero es que si no suena el botoncito para que le podamos dar acceso,